Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús, mi hermana Claudia Rivera, bienvenida, qué gusto poderla saludar y bendecir desde acá hasta Estados Unidos, me alegra poder saludarla, cómo se encuentra, cómo está usted, su familia, cómo está el clima por allá, ¿verdad? Le cuento que aquí en Guatemala pues andamos con grandes lluvias, ¿verdad? Pero que ahorita está un poco mejor, pero qué gusto poderla saludar. Bueno, que ya está conectada por ahí y es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a seguir el estudio del libro de Nehemías, ¿verdad? Que espero, mi hermana Claudia, que le esté siendo de bendición para su vida, ¿verdad? Vamos a dar un momentito a que se conecten los hermanos. Mi amado pastor Víctor, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que poderlo saludar desde acá. Mi hermana Alice, a mi hermana Annie, mi hermana Chatía. Qué gusto que ya estén por aquí conectados y saber que estamos listos ya para iniciar este capítulo 5 del libro de Nehemías. Mi hermana Celia, qué bueno que ya está temprano para estudiar y qué bueno, me alegra mucho que sean puntuales para que podamos iniciar desde lo primero hasta terminar lo último. Le preguntaba a mi hermana Claudia Rivera cómo han visto la, lo que Dios nos tiene que enseñar por este hermoso libro del profeta, no es el profeta, pero el libro de Nehemías. ¿Verdad? ¿Cómo les ha parecido? ¿Creen ustedes que podemos sacar enseñanzas valiosas para nuestra propia vida? Ah, qué bueno, Pastor Víctor, ya está en su casa, dice con cuaderno en mano. Qué bendición. Miren qué ejemplo para nuestra vida, el Pastor Víctor, con esa diligencia de estudio, al igual que ustedes también. Lo que espero, pongan ahí si ya tienen sus Biblias en mano, tienen cuadernos y tienen lo que ustedes usen para poder tomar sus notas, ¿verdad? Y que podamos nosotros, pues, estudiar hoy. Antes de iniciar, les voy a contar, y creo que ya les he dicho, pero para mí ha sido una gran bendición y les vuelvo a sugerir. Hay una aplicación que he bajado en mi teléfono, que desde que fui a la reunión de las Alianzas Evangélicas de América Latina, me pareció sumamente bueno y lo he estado oyendo todas las mañanas. He bajado mi Biblia hablada, que lo pueden bajar en la aplicación, es totalmente gratuita, que se llama Lectura Pública de la Biblia. Y hay otras versiones como la YouVersion, pero me gustó mucho la forma en que lo habla. Yo todas las mañanas a las 5 de la mañana escucho por lo menos unos 6 7 capítulos de la Biblia y escucharla tiene uno le da un entendimiento un poco diferente de la situación al ver cómo es, como hubiera sido una conversación, ¿verdad? Les bendigo y les animo a que lo hagan. Bueno, estamos listos. Vamos a iniciar el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 1 al 19. ¿Ok? Lucky de Broy, bienvenida. Qué bueno que ya estás lista. Bueno, vamos a iniciar entonces el capítulo 5 de Nehemías y dice: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Se recuerdan cómo leímos en el capítulo anterior? Mi querida hermana Rosy, le bendecimos y qué gusto poderla saludar también hoy por su cumpleaños y al final vamos a estar orando por usted. Es un privilegio poderlo hacer, que fue ayer su cumpleaños. Eh,
pues veíamos en el capítulo 4 cómo había un grupo fuera de Israel que se habían levantado con crítica, con amenazas y con planes de destrucción para detener la obra. Y cómo el pueblo de Dios, al oído de las palabras de Nehemías, se habían levantado a no solo a trabajar, sino a defender la obra de Dios. Y se habían levantado con victoria delante de esos enemigos externos que querían detener la obra de Dios. Pero este libro de Nehemías a mí me motiva mucho porque Nehemías ilustra casi todos los principios de liderazgo. Prácticamente todos los principios de liderazgo se miran acá. Y es un liderazgo, por supuesto, de poder llevar a otras personas a la victoria, pero también es un liderazgo en el cual nosotros nos tenemos que levantar en algún momento de nuestra vida para poderle hacer frente a todas esas amenazas, a todos los problemas y los obstáculos que encontramos día con día. Ahora, aquí se le presenta otro problema a Nehemías. Le pusimos a este estudio el enemigo inesperado. Porque el enemigo esperado lo vimos en el capítulo 4 y eran los externos, los enemigos de afuera, aquellos que no eran creyentes, aquellos que no podían ver lo espiritual de lo que Dios les había mandado a hacer y que no entendían el propósito que Dios tenía con ellos. Pero ahora estamos viendo, vamos a ver algo diferente. El enemigo inesperado, le puse yo aquí. Porque leemos en este capítulo, y yo cuando leía esto, decía, esto es como leer un reportaje de algo que está pasando en el mundo, incluso aquí en nuestra nación, Guatemala, como un reportaje del siglo XXI. Porque Nehemías, luego de haber vencido a sus enemigos, se enfrentó prácticamente a lo que hoy llamaríamos una huelga de varios de los trabajadores que habían estado construyendo el muro de Jerusalén. Eh, Tal vez no una huelga como nosotros la percibimos en estos tiempos, pero sí una huelga, porque hubo un paro y una protesta. No como actualmente vemos bloqueando el tránsito, ¿verdad? O llevando pancartas, pero sí detuvieron el trabajo y levantaron una voz de protesta por lo que ellos consideraban injusto y la obra fue detenida. Aquí lo importante que tenemos que ver es que la obra de Dios que había sido mandada a Nehemías, y no solo a Nehemías, sino que para todo el pueblo, había sido detenida. Y en este caso fue por una manifestación, podríamos decir, si lo traemos a un término más, más actual, ¿verdad? Quisiera decir, un levantamiento, ¿verdad? No era un levantamiento violento, era una manifestación pacífica, pero era una manifestación donde estaban externando su problema. Y dice, mire, el versículo 2 dice, bueno, entonces el 1, hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Hubo un levantamiento en contra de ellos mismos. Había un sector que se sentía vulnerado, que se sentía tratado injustamente, que estaba trabajando en la obra. Y dice que no solo los hombres, sino que los hombres y las mujeres, dice, levantaron un gran clamor. Y cuando hablamos de clamor, no es una voz baja, no es un murmullo, un clamor es una palabra fuerte que sale del corazón. Un clamor es una manifestación de dolor, de indignación, de amargura, que salieron contra otra parte del mismo pueblo, que estaban todos en Jerusalén. Y dice el versículo 2, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Era gente que estaba trabajando en la obra, pero no tenía, y algunos dice aquí, tenían
familias grandes, habían venido con sus familias y no tenían lo suficiente para comer, lo suficiente para sostenerse. Ellos dice que para venir allá, porque cuando la obra comenzó, algunos de los que estaban a los alrededores vinieron a trabajar a la obra. Otros que ya estaban ahí, pues también empezaron a trabajar la obra, pero hubo muy probablemente una gran multitud de gente que llegó para apoyar la obra de Dios. Pero cuando llegaron, era todo carísimo. Llegaron a la capital, no sé cuántos venían de algún pueblo y cuando llegaron a una ciudad o llegaron de un lugar a una gran metrópoli, ven que todo está muy caro. Pues así sintieron la gente cuando llegó allá y venían con sus hijos y venían con sus esposas. Y, y dice que tuvieron que pedir prestado para comer y para vivir. No pidieron prestado para sus gustos o sus entretenimientos, sino era para vivir. Laila, le bendecimos, qué gusto saludar. Mi hermana Elizabeth, te bendigo en el nombre de Jesús. Y entonces, y dice aquí más, el versículo 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Estaban pasando una situación muy, muy difícil, porque no podían soportar el grano, y vamos a ver aquí, el alimento lo habían subido de precio exorbitantemente. Algunos estaban beneficiando muy fuertemente de la llegada de la gente para trabajar en el muro, en la obra de Dios. Mientras que unos estaban sufriendo por hacer la obra, otros estaban lucrando de una forma indebida con el dolor y la necesidad del mismo pueblo de Dios. Y algunos se habían metido en pesadas deudas que ya no podían pagar lo que debían para su propio sostenimiento, solo para sobrevivir. Y entonces la situación era lamentable. Era una situación miserable, podríamos decir, la que estaba pasando el pueblo de Dios. Y la pregunta era, ¿cómo pudo haber sucedido esto en el pueblo de Dios? Porque ellos habían sido llamados por el liderazgo de Nehemías a ir a levantar los muros. Pero esto no era solamente el llamado de Nehemías, era un llamado de Dios. Pero el pueblo estaba sufriendo una tremenda injusticia y levantaban la voz. Y dice que algunos habían tenido que empeñar sus tierras, que habían tenido que empeñar sus casas, sus viñas, los medios que les servían de subsistencia no les habían sido suficientes para vivir y los habían tenido que empeñar porque los precios estaban desorbitados. Entonces hay tres razones por las que habían caído en esta situación. Como les digo, primero hubo hambre porque llegaron muchas personas de los alrededores a participar en la obra. Y la cosecha existente no podía sostener todas las personas que estaban. También el porcentaje de intereses que algunos estaban ejerciendo sobre los alimentos, sobre algo básico, era demasiado elevado e inapropiado. Eso hizo que se vendieran a ellos mismos. Aquí lo vemos, dice el versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Tremendo, tremendo. Era una situación terrible. Y entonces tenían un problema. Se había escaseado el alimento porque muchos se habían concentrado en un lugar pequeño. Pero también estaba el problema que unos habían lucrado de una forma avariciosa con la misma necesidad del pueblo que estaba haciendo la obra de Dios.
Y el tercer punto, aquí lo leemos, que eran los impuestos. Los impuestos, Artajerjes, que era el rey, ¿verdad? De toda la región, desde Persia hasta aún lo tenía sobre Jerusalén, había establecido muchos impuestos. Y esos que estaban viviendo a más de 1300 kilómetros de Persia, pero seguían sometidos a él. Y es más, según los historiadores, dice que los funcionarios que había tenido este Artajerjes explotaban de más al pueblo, cobrando más impuesto del que les pedía la ley. Y entonces tenían sometido al pueblo a una situación de vulnerabilidad tremenda, porque para sobrevivir habían tenido ellos que venderse como esclavo y vender a sus hijos y a sus hijas para poder sobrevivir, y habían perdido sus tierras y ya no tenían forma de poderlas de recuperar. Y así la obra llegó a detenerse. La obra de Dios se detuvo. Miren, y esto es algo eh, muy doloroso de entender. Hay obras que Dios nos ha mandado a hacer. Hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y algunas veces se han detenido. Se ha detenido sobre nuestra vida. Hemos detenido el caminar. Porque hay problemas que nos están rodeando. Hay obras que se han detenido, algunas personas que se han detenido porque no tienen los recursos para seguir haciendo lo que tienen que hacer. Pero la obra de Dios no debe detenerse. Y miren, dice el versículo 6, estamos en Nehemías 5, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se enojó muchísimo cuando oyó esta manifestación. Ahora, por el contexto, entiendo que el enojo fue porque él en ese momento no había visto lo que estaba pasando. Él había hecho el llamado y como un líder les había motivado, los había llamado, la gente había respondido, se habían metido a la obra, se había puesto en la defensa de la obra de Dios, pero no había visto que en el mismo pueblo, en la misma gente que a la que él le servía y que estaban al servicio de la obra de Dios, estaban teniendo una situación tremenda. Hoy estuve reunido con unos misioneros que están impulsando aquí una escuela de misiones. Y nos daba testimonio una de las misioneras que está aquí en Guatemala, que es de Estados Unidos, que ella desde pequeña o escuchó una vez a la iglesia que llegó una misionera a dar su testimonio y ella sintió el fuego de la pasión por servirle. Y cuando creció, ella decidió hacerlo, pero el liderazgo le dijo, no tienen los recursos económicos, no tienes esto, no tienes lo otro, poniendo un montón de peros para el llamado, que claro, algunas cosas que hay que saberlas. Pero perseveró en hacer todo lo que el liderazgo le estaba poniendo como requisitos y se fue. Y dice que cuando llegó a la obra que estaba en México, inició en México, el pastor que la recibió ahí le dijo, mira, aquí yo te puedo dar casa y comida, pero no te puedo dar nada más, un sueldo o algo así. Le dijo, no importa, Dios nos va a sostener. Y la obra ha crecido enormemente. La cantidad de almas que han venido a Cristo a través del ministerio de Dios es impresionante. Pero aquí la obra se detuvo. Y Nehemías se enojó mucho cuando escuchó esas voces de esas personas que eran reales, eran verdaderas. Había un problema, no era simplemente de gente que quería un beneficio personal para tener mayor poder, para tener condiciones eh, totalmente irreales. No. Ellos estaban hablando del sostenimiento, de la comida, de la esclavitud de sus propias familias. Y los que los estaban
llevando a esa situación en gran medida eran gente del mismo pueblo. Y eso fue lo que enojó en gran manera a Nehemías cuando oyó ese clamor y estas palabras. Pero aquí empieza lo que a mí me puso en tanto que pensar. Porque cuando escuchamos algo que nos enoja, que nos levanta pues hasta con ira, podríamos decir, vemos alguna situación que a nuestro parecer es injusta o que pasa, podemos tener una reacción, porque vino enojo. Y el enojo es una reacción emocional a una situación que estamos viendo y percibiendo como injusta. Y normalmente reaccionamos a lo primero que vemos y nos vamos con todo. Miren, yo he aprendido muchísimo. Yo en el transcurso de la crianza de mis hijos era muy impulsivo y mi carácter siempre fue bastante impulsivo. Pero gracias a Dios tengo una mujer de Dios a mi lado. Y me decía, no, no, escucha primero, escucha. Y la verdad que empecé a entender que había que escuchar antes, porque la reacción puede llevarnos a cometer errores. Y entonces, pero dice aquí el versículo 7. Estamos en Nehemías 5:7. Entonces lo medité. Mire, eso me pareció a mí una cosa tremenda. Este varón era un líder, pero un líder que tenía enormes principios en cuanto a cómo enfrentar las situaciones, incluso las situaciones que eran apremiantes. Dice, entonces lo medité. La situación era apremiante, sí, había hambre, sí, pero él no actuó con impulsividad. No actuó de una manera que iba a ponerse a pelear con todo el mundo, sino que dice, entonces lo medité. Y ahí quiero detenerme un momentito. Porque él empezó a meditar qué era lo que estaba pasando. Porque Dios le había dado leyes a su pueblo para que fueran diferentes a las demás naciones. Dios había escogido a Israel para que fuera diferente a las naciones de fuera del pacto. Y estas leyes les daban instrucciones para llevar una vida justa, instrucciones para llevar una vida en la sociedad y en las relaciones entre ellos, para tener una vida en santidad como que fueran una familia. Dios llamó a Israel para que fuera como una familia y con instrucciones muy claras, pero habían fallado al desobedecer las instrucciones que Dios les había dado. Por ejemplo, y voy a leer ahorita algunos pasajes con la nueva versión internacional, porque al estar estudiando pensé que tal vez era un poquito más fácil en nuestro lenguaje entender esto que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Dice Éxodo 22:25, por si quieren apuntar algunos de los pasajes que vamos a tocar. Éxodo 22:25. Lo que busca, dice, yo también tuve que aprender, ¿verdad? Dice mi querida Rosy. Bueno, y dice, Éxodo 22:25. Lo voy a leer ahorita en la nueva versión internacional. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Podríamos decir que esta fue la forma en que Dios le dio a su pueblo de cómo tratarse entre ellos. Y esta era una ley que Dios había dado. Que si alguien le prestaba dinero a otro del mismo pueblo, que era como a familia, que no debía tratarlo como los prestamistas, que no le tenía que cobrar interés. Mira, interesantísimo, porque la palabra de Dios se había encargado hasta de las cosas financieras. Y leo también en Levítico 25:35.
Todo lo estoy, ahorita estas tres pasajes los voy a leer. Tengo tres pasajes de referencia. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Levítico 25, 35 al 37. Había instrucciones claras de Dios para que no se diera este problema dentro de su mismo pueblo. Dice la palabra, si alguno, Levítico 25, 35 al 37, si alguno de tus compatriotas empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio, y así podrá seguir viviendo entre ustedes. Porque había una ley que ellos la tomaban con mucha seriedad, era que cuando llegaba un visitante, un extranjero, tenían que ayudarlo, tenían que ayudarlo a sostenerse cuando un extranjero llegaba a la tierra. ¿Se recuerdan ustedes de Lot? Cuando llegan los ángeles y Lot estaba esperando para poderlo llevar a su casa, porque era una ley que ya estaba desde antes de la ley mosaica, pero era muy importante. Entonces, cuando alguno de tus compatriotas, o sea, que le dice, miren, más que un extranjero, cuando los de tu misma familia, porque básicamente lo estaba viendo con tu misma familia, o de tu mismo pueblo, esté pasando una necesidad muy fuerte y no tengan cómo sostenerse, ayúdale, ayúdale. Y dice, como lo harías con el extranjero, para que así pueda seguir viviendo entre ustedes. Y dice el versículo 36, no le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. No está diciendo que no le vas a cobrar lo que prestaste, o que eso está diciendo que lo que prestaron no se va a pagar, no, sino que a los de su mismo pueblo no le pidieran interés por los víveres o por el dinero que prestaran. Y esa era la ley de Dios. Mira a dónde llega el detalle de la ley de Dios. Y uno nos podría decir, pero ¿y entonces el negocio? ¿Y cómo es la cosa? Claro, Dios está diciendo aquí para la familia. Tienes que tener un corazón de amor para ellos. Y el último versículo, el último texto que quiero leer como referencia está en Deuteronomio 23, perdón, Deuteronomio 23, 19 al 20, donde dice Deuteronomio